La pelvis, que significa cuenco, total es la base del tronco y la unión entre la columna vertebral y las extremidades inferiores. Está compuesta por 4 huesos. 2 huesos de la cadera, también llamados huesos coxales o inonimados, el sacro y el coxis. A veces se utiliza el término cintura pelviana para designar a toda la pelvis. Sin embargo, este término es incorrecto, dado que la cintura pelviana está formada solo por los 2 huesos de la cadera y la palabra pelvis incluye al sacro y al coxis. El hueso coxal. Cada hueso coxal ilíaco está compuesto por 3 piezas óseas: ilion, isquion y pubis. En el niño, estas 3 porciones son huesos separados, pero a mediados de la adolescencia se fusionan para formar un hueso único. Esta fusión se produce en el área del acetábulo. El acetábulo es una cavidad profunda en forma de cáliz que recibe la cabeza del fémur para formar la articulación de la cadera. El ilion es la mayor de las 3 piezas óseas y se localiza por encima del acetábulo. El isquion está por debajo y detrás del acetábulo, mientras que el pubis está situado debajo del acetábulo. Estas 3 piezas óseas lo están viendo ahí en la radiografía que está explicada. Ángulos del extremo proximal del fémur. En un adulto promedio, el ángulo formado por el cuello y el cuerpo del fémur es de aproximadamente 125 grados, con una variación de más o menos 15 grados según el ancho de la pelvis y la longitud de los miembros inferiores. En una persona de piernas largas, con pelvis estrecha, el fémur es casi vertical, lo que modificaría el ángulo a aproximadamente 140 grados. En una persona de baja talla, con pelvis ancha, este ángulo sería menor, entre 110 a 115 grados. En un adulto promedio, en posición anatómica, el plano longitudinal del fémur está aproximadamente a 10 grados de la vertical. Este ángulo vertical es de casi 15 grados en una persona de pelvis ancha y extremidades más cortas, y de solo 5 grados en un individuo de piernas largas. Este ángulo influye sobre el posicionamiento y los ángulos del radio central para una proyección, como vimos, de rodilla lateral. El ángulo anterior de 15 a 20 grados, formado por la cabeza y el cuello del fémur con el cuerpo del hueso, también es importante para una radiografía. Este ángulo determina que la cabeza del fémur se proyecte ligeramente hacia adelante y adquiere importancia en el posicionamiento radiográfico, ya que el fémur y la pierna deben ser rotados 15 a 20 grados hacia interno para colocar el cuello femoral paralelo al receptor de la imagen en una proyección AP verdadera del extremo proximal del fémur. Pelvis verdadera. El plano oblicuo definido por el borde pelviano se llama estrecho superior de la pelvis o abertura superior. La abertura inferior o estrecho inferior de la pelvis verdadera está determinada por ambas tuberosidades isquiáticas en el extremo del coxis. Los 3 lados del estrecho inferior, de configuración triangular, está formado por una línea entre las tuberosidades isquiáticas y una línea entre cada tuberosidad isquiática y el coxis. El área entre el estrecho superior y el inferior de la pelvis verdadera se denomina cavidad de la pelvis verdadera. Durante el parto, el niño debe pasar por el estrecho superior, la cavidad y el estrecho inferior de la pelvis verdadera. Diferencias entre pelvis masculina y pelvis femenina. La configuración general de la pelvis femenina varía mucho de la masculina, lo que obviamente permite diferenciarlas en imágenes radiográficas. En general, la pelvis femenina es más ancha, las alas ilíacas son más escotadas y más aplanadas en sentido antero-posterior. La pelvis masculina es más estrecha, más profunda y menos escotada. En una imagen global frontal, la pelvis femenina es más ancha. Por lo tanto, la primera diferencia entre la pelvis masculina y la femenina
es la configuración general de toda la pelvis. Otra diferencia importante es el ángulo del arco pubiano, formado por las ramas inferiores del pubis, inmediatamente por debajo de la sínfisis pubiana. En la mujer, este ángulo, por lo general, es obtuso o mayor de 90 grados, mientras que en el hombre forma un ángulo agudo o menor de 90 grados. Una tercera diferencia es la configuración del estrecho superior. El estrecho superior de la pelvis femenina en general es más amplio y más redondo, mientras que en el hombre es más estrecho y con una forma más similar a la de un corazón. La forma general de la pelvis varía considerablemente entre las personas, de manera que la pelvis de una mujer delgada puede asemejarse a una pelvis masculina. Sin embargo, estas diferencias suelen ser suficientemente evidentes para poder establecer el sexo del paciente a partir de una radiografía de la pelvis. Para que quede más esquemático lo que se explicó en la diapositiva anterior, si vemos la diferencia entre la pelvis masculina y femenina con respecto a su configuración general, la pelvis masculina es más estrecha, es más profunda y menos escotada. En cambio, la pelvis femenina es más ancha, más plana, más escotada. Si vemos el ángulo del arco pubiano, la pelvis masculina tiene un ángulo agudo menor a 90 grados, en cambio la pelvis femenina tiene un ángulo del arco pubiano mayor a 90 grados. Y la configuración del estrecho superior en la pelvis masculina es en forma de corazón y en la pelvis femenina es más redondeada y de mayor tamaño. En esta diapositiva se observan dos radiografías. Una corresponde a una radiografía de pelvis femenina y la otra corresponde a una radiografía de pelvis masculina. La imagen que está a la izquierda corresponde a una radiografía de pelvis femenina y la que está a la derecha corresponde a una radiografía de pelvis masculina. Si se dan cuenta, se ven bien las tres diferencias entre una pelvis femenina y una masculina. En primer lugar, la pelvis masculina es más estrecha, más profunda, con las aras ilíacas menos escotadas. En segundo lugar, se hace evidente el ángulo agudo menor de 90 grados del arco pubiano de la pelvis masculina comparado con el ángulo mayor de 90 grados de la pelvis femenina. En general, este ángulo representa una de las diferencias más notables. En tercer lugar, el estrecho superior de la pelvis masculina no es tan amplio ni redondeado como el de la pelvis femenina. Radiografía de pelvis AP. El chasis a utilizar es 35 por 43 centímetros de manera transversal. Distancia foco-película 1 metro con buki. Posicionamiento del paciente será en supino. Veis, las piernas se separan y se rotan 15 a 20 grados hacia interno. El rayo central va perpendicular dirigido a una distancia media entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis púbica. En general son 3 traveses bajo la espina ilíaca anterosuperior o 3 sobre el pubis. Para asegurarse que la pelvis salga de manera completa, el borde superior del chasis tiene que estar 4 centímetros por encima del borde de la cima de la cresta ilíaca. En esta diapositiva se está explicando lo que se vio en la anterior, en donde el centraje para la pelvis es 3 traveses de dedo bajo la espina ilíaca anterosuperior o 3 traveses de dedo sobre la sínfisis púbica. Una manera también de poder identificar dónde está la sínfisis púbica es que los trocánteres mayores están en la misma línea horizontal a la sínfisis del pubis. Sin embargo, el trocánter mayor es difícil de palpar en pacientes obesos o de gran tamaño. Y también la palpación de la sínfisis del pubis puede ser violenta para el paciente. Por eso es que siempre se aconseja, para el centraje correcto, palpar la espina ilíaca anterosuperior, que es palpable en todo tipo de personas.
Criterios de una buena imagen es una radiografía de una imagen completa y simétrica de la pelvis con las articulaciones coxofemorales, los trocánteres y las alas ilíacas. Los trocánteres mayores se encuentran en ambos bordes. Entonces, criterios radiográficos, estructuras mostradas será la cintura pelviana, L5, sacro, coxis, cabeza y cuello del fémur y trocánteres mayores. Los trocánteres menores no deben observarse o deben verse solo sus extremos. Los trocánteres mayores deben ser de tamaño y configuración simétrico. Además, debe estar sin rotación, manifestada por el aspecto simétrico de las alas ilíacas, las espinas isquiáticas y los dos agujeros obturadores. El escorzamiento o el aspecto de cierre del agujero obturador indica la rotación en esa dirección. Por ejemplo, el agujero obturador derecho cerrado o estrecho comparado con el izquierdo indica una rotación hacia la derecha. Las espinas isquiáticas deben ser del mismo tamaño. El centrado correcto se verá reflejado en una imagen de toda la pelvis y de los extremos proximales de los fémur sin escorzamiento. Aquí se muestra una radiografía de cómo se vería la radiografía de pelvis con los pies en posición anatómica. Se van a dar cuenta que los cuellos femorales tienen un leve escorzamiento parcial y los trocánteres menores también se ven parcialmente visibles. Ahora, ¿qué ocurre si se hace rotación medial de 15 a 20 grados? Que es la posición preferida para conservar la pelvis y la cadera. Si se dan cuenta, los pies están rotados de 15 a 20 grados hacia interno y ahora la cabeza y el cuello del fémur se van a ir de perfil. Por lo tanto, es una proyección AP verdadera de los extremos proximales del fémur. Y el trocánter menor será no visible o apenas visible en algunos pacientes. Ahora, ¿qué pasa si colocamos los pies en rotación externa? Por lo tanto, los ejes longitudinales de los pies y las piernas están rotados hacia afuera. Se ve el cuello femoral con un escorzamiento acentuado y los trocánteres menores son visibles de perfil en la parte interna. En esta diapositiva se ve la típica rotación de la fractura de la cadera. Si se dan cuenta, el eje longitudinal del pie izquierdo está rotado hacia afuera, que es donde está la fractura. Entonces, si se dan cuenta, el pie y la extremidad derecha no afectada va a estar en posición neutra. Por lo tanto, el trocánter menor del miembro en rotación externa es más visible y con un escorzamiento del área del cuello. Radiografía de pelvis Lauenstein. Formato del chasis 35 por 43 centímetros de manera transversal. Distancia foco película 1 metro con Buki. Posicionamiento del paciente. De cuello supino. Se flexionan ambas rodillas aproximadamente 90 grados como se muestra en la imagen. De ahí se colocan las superficies plantares de los pies juntas y hay que abducir ambos muslos hasta formar un ángulo de 40 a 45 grados con respecto a la vertical. Hay que asegurarse que la abducción de ambos fémures sea la misma y que la pelvis no esté rotada. El rayo central va perpendicular dirigido a una distancia media entre el nivel de la espina ilíaca anterosuperior y la sífisis del pubis. También más fácil 3 traveses de dedo bajo la espina ilíaca anterosuperior o pueden asegurarse y pueden palpar el borde de la cresta ilíaca. Entonces ese borde de la cresta ilíaca tiene que quedar 4 centímetros bajo el borde superior del chasis. Estructuras mostradas, cabezas y cuellos femorales, acetábulo y áreas trocantéricas. La exposición óptima muestra los bordes de la cabeza femoral y el acetábulo a través de las estructuras pelvianas suprayacentes
sin sobreexposición de los extremos proximales femorales. Las marcas trabeculares aparecen nítidas, lo que indica que no hubo movimiento. A esta radiografía también le llaman proyección bilateral en patas de rana. Criterios radiográficos: sin rotación, manifestada por el aspecto simétrico de los huesos pelvianos, sobre todo las alas ilíacas, los dos agujeros obturadores y las espinas isquiáticas. Las cabezas y los cuellos femorales y los trocánteres mayores y menores deben ser simétricos si la abducción de ambos muslos fue la misma. Los trocánteres menores deben tener un tamaño simétrico en su proyección más allá del borde inferior o medial de los fémures. Los trocánteres mayores aparecen mayormente superpuestos sobre los cuellos femorales, que parecen estar acortados. Escorzamiento del cuello femoral. Radiografía proyección axial AP del estrecho inferior de la pelvis o radiografía de Aulet. Formato del chasis 35 por 43 centímetros con buki a 1 metro de distancia. Posicionamiento del paciente de cúbito supino. De ahí se separan las piernas y pies y a continuación se rota hacia interno 15 grados. El rayo central va en dirección craneal, de 20 a 35 grados para los hombres y de 30 a 45 grados para las mujeres. Estos ángulos diferentes se deben a las distintas formas de la pelvis tanto en el hombre como en la mujer. El rayo central va dirigido a un punto de la línea media situado entre 3 y 5 centímetros distal al borde superior de la sínfisis del pubis. Estructuras mostradas van a ver las ramas pubianas superior e inferior y el cuerpo y las ramas del isquion con escorzamiento o superposición mínima. El cuerpo y las ramas superiores del pubis se observan bien sin sobreexposición de las ramas isquiáticas. Proyección axial AP del estrecho superior de la pelvis o radiografía de Inlet. Formato del chasis 35 por 43 centímetros de manera transversal a 1 metro de distancia con buki. Posicionamiento del paciente de cúbito supino, separar las piernas y a continuación rotar hacia interno 15 grados. Verificar que la pelvis no esté rotada entonces, porque va a haber una igual distancia entre la mesa y ambas espinas ilíacas anterosuperiores. El rayo central va en dirección caudal 40 grados, casi perpendicular al plano del estrecho superior de la pelvis, y va a ir dirigido a un punto medio del nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. La radiografía de Inlet es la mejor proyección para evaluar desplazamiento en sentido antero-posterior y desplazamientos rotacionales en sentido horizontal. Deben valorar la integridad del contorno o reborde pélvico, incluyendo la línea arcuata formada por el borde del ilíaco, la articulación sacroilíaca, el ala y el cuerpo del sacro. Puede identificar lesiones de los elementos anteriores, pueden identificar fracturas impactadas del ala del sacro, y la radiografía de Inlet es la proyección más adecuada para valorar las lesiones producidas por mecanismos de compresión lateral. Estructuras mostradas. Es una proyección axial que muestra el anillo pelviano o estrecho superior, abertura superior, de la pelvis en su totalidad. No debe estar rotada porque va a ser una imagen completa de ambas espinas isquiáticas con igual tamaño y de igual forma. La exposición óptima muestra las porciones anterior y posterior del anillo pelviano superpuestas. Los bordes laterales de las alas ilíacas en general están sobreexpuestos. Si se dan cuenta, también ven una superposición de la rama superior del pubis y el isquion. Proyección de cadera P.
Es un examen postoperatorio o de seguimiento para evaluar el acetábulo, la cabeza femoral, el cuello, el trocánter mayor del fémur y el estado y la posición de cualquier implante ortopédico. La posición del paciente es posición supina. Hay que localizar el cuello femoral y alinearlo con el rayo central y la línea media de la mesa con el receptor de la imagen. Hay que verificar que la pelvis no esté rotada, por lo tanto una igual distancia entre la mesa y ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Rotar la pierna afectada hacia adentro de 15 a 20 grados. El rayo central va perpendicular al receptor de la imagen, dirigido de 2,5 a 5 centímetros distales del punto medio del cuello femoral. Se tiene que abarcar todo el implante ortopédico de la cadera. El cuello del fémur se puede localizar aproximadamente entre 3 a 5 centímetros por dentro y de 8 a 10 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Cómo podemos localizar la cabeza y el cuello del fémur? Hay un método tradicional que para localizar la cabeza y el cuello del fémur consiste primero en determinar el punto medio de una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Esa línea que ustedes ven en diagonal es la que está uniendo borde de sínfisis púdica con espina ilíaca anterosuperior. El cuello está aproximadamente a 6 o 7 centímetros y la cabeza a 4 centímetros distales y en ángulo recto con respecto a esta línea. Como eso es medio complicado de hacer, es mucho más fácil lo que les voy a contar a continuación. La espina ilíaca anterosuperior puede palparse sin dificultades, ¿cierto? En todo tipo de personas. La sínfisis del pubis está a 8 o 10 centímetros por debajo del nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Por lo tanto, el cuello del fémur puede localizarse a una distancia de 3 a 5 centímetros mediales y de 8 a 10 centímetros distales de la espina ilíaca anterosuperior. Criterios radiológicos. Estructuras mostradas. Debe visualizarse el tercio proximal del fémur junto con el acetábulo y las partes adyacentes del pubis, isquion e ilíaco. Cualquier aparato ortopédico existente debe ser visible en su totalidad. El trocánter mayor y la cabeza y cuello femoral deben estar en pleno perfil sin reducción. El trocánter menor no debe proyectarse más allá del borde interno del fémur, o en algunos casos, o en algunos pacientes, solo la mismísima punta puede verse con suficiente rotación interna de la pierna. Cadera Lauenstein. Posicionamiento del paciente. Con el paciente en supino, posicionar el área de la cadera afectada para alinearla con el rayo central y con la línea media de la mesa y el registro de la imagen. El posicionamiento de la región anatómica es flexionar la rodilla sobre la cadera del lado afectado, como se muestra en la ilustración, ¿cierto? Con la planta del pie contra la parte interna de la pierna opuesta, cerca de la rodilla si es posible. Abducir el fémur 45 grados de la vertical para la región proximal del fémur. Centrar el cuello afectado con el rayo central y con la línea media del registro de imagen y el tablero de la mesa. El cuello femoral está entre 7,5 a 10 centímetros distal de la espina ilíaca anterosuperior. El rayo central va a ir perpendicular al registro de la imagen y dirigido a la parte media del cuello del fémur. Una modificación a esta posición es el método de Lauenstein-Hickey, que algunos le llaman, en que el paciente comienza de la misma posición que estuvimos hablando y a continuación rota sobre el lado afectado hasta que el fémur esté en contacto con el tablero de la mesa. Por tanto, va a quedar paralelo al registro de la imagen. Esta posición reduce la región del cuello, pero puede mostrar bien la cabeza y el acetábulo. Si se puede abducir suficientemente la pierna afectada, como se ve en la figura del recuadro más pequeña. Criterios radiológicos. Estructuras mostradas.
pueden observarse las vistas laterales del acetábulo y de la cabeza y del cuello femoral, el área trocanteria y el tercio proximal del fémur. Se muestra una abducción apropiada del fémur cuando se ve el cuello femoral de perfil con superposición del trocánter mayor. Radiografía alar de la pelvis. Posicionamiento del paciente. Decúbito supino. De ahí se eleva el lado contrario 45 grados y se coloca una almohada o una cuña de espuma dejando libre la región glútea. Pierna ipsilateral en extensión y contralateral en flexión para proporcionar una mayor estabilidad. Podemos dejar el borde superior del chasis 2 a 4 centímetros por encima de la altura de las crestas ilíacas. El centraje por el frente, 3 traveses de dedo hacia dentro de la espina ilíaca anterosuperior y 3 traveses de dedo bajo la espina ilíaca anterosuperior. Obviamente esto de la espina ilíaca anterosuperior que está más cercana al plano de registro. Este esquema es para que quede más claro lo que se vio en la diapositiva anterior. Aquí está el cuerpo levantado en posición oblicua 45 grados. Como está apoyando el lado derecho, estamos hablando que está OPD o oblicua posterior derecho. Por lo tanto, el rayo central está entrando en el lado que está apoyado del paciente. Es OPD para ver ala ilíaca. Estructuras mostradas. Cuando está centrado con el acetábulo del lado inferior, se observa el borde anterior del acetábulo y la columna ilioisquiática posterior. Van a observar también el ala ilíaca elongada en toda su extensión. También van a ver el agujero obturador del lado que está apoyado hacia abajo cerrado. Agujero obturador de la pelvis. Posicionamiento del paciente. Decúbito supino. De ahí, elevar el lado a representar 45 grados y colocar una cuña de espuma por debajo de la espalda, no en la región glútea. La pierna ipsilateral en extensión, la pierna contralateral en flexión para obtener una estabilidad. La dirección del rayo central es perpendicular. El centraje 5 centímetros distales debajo de la espina ilíaca anterosuperior del lado que está elevado. Entonces, para tomar una radiografía de agujero obturatriz, aquí tenemos un esquema en donde el cuerpo del paciente está angulado 45 grados de oblicuidad. Si interesa tomar agujero obturatriz del lado izquierdo, igualmente el paciente va a estar apoyado OPD, porque está apoyando el lado derecho en 45 grados. Pero ahora el rayo central va dirigido al lado que está más elevado. En este caso, si me interesa ver el agujero obturatriz izquierdo, el rayo central debe ir focalizado para ver agujero del lado izquierdo. Por lo tanto, se está radiografiando el lado que está más alejado de la película. Estructuras mostradas. Por tanto, cuando se centra con el acetábulo del lado superior, se muestra el borde posterior del acetábulo y la columna ilioisquiática anterior. También se va a visualizar el agujero obturador de manera más, podemos decir, ovalada, con el eje mayor en dirección horizontal. Y va a haber un acortamiento de la pala del ala ilíaca. Si yo me coloco oblicua posterior derecho y el lado a radiografiar, que es el lado inferior, voy a estar OPD, lado de abajo, borde anterior, y columna ilioisquiática posterior. Veré el área del borde anterior del acetábulo con superposición parcial de la cabeza femoral. Y lo más importante es que van a ver el ala ilíaca elongada
y la columna ilioisquiática posterior. Ahora, si yo me coloco OPI, pero el lado de radiografiar está hacia arriba, voy a ver borde posterior y columna ilioisquiática anterior. Por tanto, el área del borde posterior del acetábulo va a estar con superposición de gases comunales. El ala ilíaca va a quedar como escortada, reducida, y veré también la columna iliopúdica anterior y el agujero obturador abierto. Proyección axial AP de articulaciones sacroilíacas. Posición de la región anatómica. Alinear el plano medio sagitario con el rayo central y la línea media de la mesa con el rayo central. Asegurarse de que no haya rotación de la pelvis. Distancia equivalente de la espina ilíaca anterosuperior a la mesa igual en ambos lados. Angular el centro del registro de imagen al rayo central proyectado. El rayo central se angula entre 30 a 35 grados cranealmente. Generalmente los varones requieren 30 grados y las mujeres 35 grados porque las mujeres tienen un aumento de la curvatura lumbosacra. Se dirige el rayo central a un punto de línea media a unos 5 centímetros por debajo del nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Hay una proyección PA axial alternativa. Es cuando el paciente no puede adoptar la posición en decúbito supino. Se puede obtener esta imagen como una proyección PA con el paciente en prono, con un ángulo caudal de 30 a 35 grados. El rayo central debe estar centrado al nivel de L4 o ligeramente por encima de las crestas ilíacas. Criterios radiológicos. Estructuras mostradas. Son visibles las articulaciones sacroilíacas, la unión de L5 con S1 y la totalidad del sacro. La posición. La ausencia de rotación se pone de manifiesto por la apófisis espinosa de L5 en el centro del cuerpo vertebral y el aspecto simétrico de las dos alas del sacro. Articulaciones sacroilíacas con una distancia igual desde la línea media de las vértebras. Los espacios articulares sacroilíacos en la unión de L5-S1 y los agujeros sacros deben aparecer abiertos, lo que indica una correcta angulación del rayo central. Las articulaciones sacroilíacas y los dos primeros segmentos del sacro deben estar centrados en el campo de colimación y en el registro de la imagen. El objetivo de esta radiografía es una representación completa de la articulación sacroilíaca. Articulaciones sacroilíacas oblicuas. Esta posición muestra la articulación sacroilíaca que está más alejada del plano de registro y se utiliza para evaluar alguna luxación o una subluxación de un proceso patológico de la articulación sacroilíaca. Se gira a una oblicua posterior 25 a 30 grados con el lado de interés elevado. Para visualizar la articulación derecha, tomamos una oblicua posterior izquierda y para evaluar la articulación izquierda, tomamos una oblicua posterior derecha. Hay que asegurarse de que el grado de oblicuidad sea entre 25 a 30 grados. Colocamos un apoyo debajo de la cadera elevada y flexionamos la rodilla elevada. Hay que alinear la articulación de interés con el rayo central y con la línea media de la mesa con el registro de la imagen. El rayo central va perpendicular dirigido a un punto de 2.5 centímetros por dentro de la espina ilíaca que está más elevada. Hay una variante que se puede utilizar que es angular 15 a 20 grados hacia craneal para observar más claramente la parte más inferior o más distal de la articulación sacroilíaca. Criterios radiológicos. Estructuras mostradas. Son visibles las articulaciones más alejadas del registro de la imagen y el espacio articular debe aparecer abierto. El ala del hueso ilíaco y el sacro no deben estar superpuestos, lo que indica una correcta oblicuidad. La articulación sacroilíaca abierta debe estar en el centro del campo de colimación. En esta diapositiva hay dos imágenes. Hay una imagen, la primera que está a la izquierda, que tiene una línea púrpura que está justamente indicando
la articulación sacroilíaca en un corte axial de escáner. El objetivo en radiografía es obtener la misma resolución de la articulación. Para poder ver la articulación en todo su trayecto, la debemos tomar en posición oblicua. Entonces, el objetivo es la representación libre de la articulación sacroilíaca. A modo de recomendación, siempre es aconsejable obtener las proyecciones de ambos lados para comparar. Proyección axiolateral de cadera. Posición del paciente en decúbito supino. Hay que almohadillar la región glútea, hay que elevarla. La articulación a representar está extendida y en rotación interna de 10 grados, obviamente en caso de que no haya fractura. La extremidad sana en flexión máxima en la cadera y en la rodilla se eleva, la pierna se levanta hacia arriba y se apoya, por ejemplo, en un cajón de madera. El chasis se coloca en la cara externa de la cadera a representar, perpendicular al plano de la mesa y paralelo al cuello del fémur, unos 45 grados con respecto al eje longitudinal, sujetándolo, por ejemplo, con un saco de arena o unas cuñas de espuma. La dirección del rayo va oblicuo a unos 45 grados de caudo medial a cráneo lateral, perpendicular a la película. El haz central va sobre el centro del cuello femoral, centro del pliegue inguinal. Como consejos, hay que desplazar el chasis suficientemente hacia la cintura. Hay que almohadillar muy bien la región glútea, de modo que el cuello del fémur pueda proyectarse hacia el centro de la película. Acá un esquema más grande del mismo posicionamiento de la cadera axiolateral. Entonces se flexiona, dijimos, y se eleva la pierna que no está afectada, de modo que el muslo en una posición casi vertical y que esté fuera del campo de colimación. Se puede apoyar, por ejemplo, hasta incluso sobre el tubo de rayo X, o si se dispone de un cajón, se puede poner el pie sobre el cajón. Hay que comprobar que no haya rotación de la pelvis, que haya una igual distancia de las espinas ilíacas entre superiores a la mesa. Ahora el chasis, que vamos a representar en este caso la cadera derecha, se puede apoyar por encima de la cresta ilíaca y ajustarlo de manera que quede paralelo al cuello del fémur. Eso se obtiene más o menos consiguiéndolo con un grado de oblicuidad de 45 grados. Y ahí el rayo central va perpendicular al centro del chasis. Y se rota la pierna afectada unos 15 a 20 grados, salvo que esté contraindicado por haber alguna fractura u otro proceso patológico. Obviamente hay que almohadillar la zona glútea, levantar lo mínimo unos 5 centímetros para que no salga cortado el cuello del fémur. Criterios radiológicos. Estructuras mostradas. Debe visualizarse la totalidad de la cabeza y cuello femoral, trocánteres y acetábulo. Solo se visualiza una pequeña parte a lo sumo del trocánter menor, con inversión de la pierna afectada. Solo la parte más distal del cuello femoral debe estar superpuesta por el trocánter mayor. Las partes blandas de la pierna no afectada elevada no se deben superponer con el de la cadera afectada. Esto se consigue obviamente que la pierna está suficientemente elevada y el rayo central está correctamente colocado. Proyección axiolateral modificada, método de Clemens-Nakayama. Esta proyección oblicuo-lateral es útil para valoración de posibles fracturas de cadera o con artroplastía, que son estas cirugías de prótesis de las caderas, cuando el paciente tiene limitación de los movimientos de ambas extremidades inferiores y que no se puede obtener la proyección que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la idea de esta radiografía? El paciente está en decúbito supino, hay que posicionar el lado que está afectado lo más cerca del borde de la mesa, con ambas piernas totalmente extendidas. Para posicionar la región anatómica, entonces, hay que mantener la pierna en posición neutra. Para poder compensar
esta no rotación de la pierna, vamos a angular el tubo. Entonces, la angulación del tubo en 15 grados posterior del radio central compensa la no rotación de la pierna. Ahora hay que abrir la bandeja Buki y hay que descansar el chasis en esta bandeja Buki que está extendida, que se va a situar en el borde inferior de la caja a unos 5 centímetros por debajo del nivel del tablero de la mesa. Hay que inclinar este chasis unos 15 grados con respecto a la vertical y ajustar su alineación para asegurar que la cara del chasis sea perpendicular al rayo central para prevenir que se corte la rejilla. Y centrar la línea central del chasis con el rayo central. El rayo central hay que angularlo central medio lateralmente según las necesidades del modo que sea perpendicular y centrado al cuello del fémur. Debe estar más o menos angulado hacia posterior entre 15 a 20 grados con respecto a la horizontal. Criterios radiológicos. Estructuras mostradas. Puede observarse la vista oblicua lateral del acetábulo, la cabeza y el cuello femoral y el área trocanterea. La cabeza y el cuello femoral deben ser visibles de perfil, con solo una mínima superposición por el trocánter mayor. El trocánter menor se ve desproyectándose por detrás de la diáfisis femoral. Con la pierna en posición neutral o anatómica, la cantidad de trocánter menor vista es mínima, y con un aumento de la rotación externa de la pierna, esta cantidad disminuye. Radiografía localizada de sínfisis púbica. Tamaño del chasis 18 por 24 de manera transversal, distancia foco-película 1 metro con Buki. El rayo central va perpendicular y al centro del chasis. El centraje por el frente es el plano sagital medio y por el lado en la sínfisis del pubis. Posicionamiento del paciente, decúbito dorsal. Desde esta posición se eleva el tronco desde 30 a 40 grados. Es una posición en que está semisentado, de modo que la sínfisis del pubis quede perpendicular a la mesa. Como manera de ayuda, las manos se pueden apoyar en la mesa hacia atrás. Proyección de pelvis Dunn. Es una proyección de pelvis con cuello femoral bilateral en proyección axial. En la diapositiva anterior, la imagen que estaban viendo, y en esta diapositiva es el posicionamiento para la radiografía de cadera pelvis Dunn de 90 grados. ¿Cómo es el posicionamiento? Es en posición supina, con las caderas flexionadas a 90 grados, 20 grados de abducción y la cadera en neutro. La alineación de la tibia debe ser paralela al eje del cuerpo para no unir el eje de los pies. El rayo debe estar perpendicular a la mesa y se centra en el punto medio entre la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterior superior. Esta proyección puede ser unilateral o bilateral, pero lo mejor es que sea bilateral para la comparación. Se puede utilizar una pequeña escalera a los pies del paciente. Por tanto, en resumen es decúbito supino, rodillas y caderas en flexión de 90 grados, las piernas se abducen 20 grados y pies en posición neutra, no se deben rotar. Habíamos visto el caso del posicionamiento para pelvis Dunn de 90 grados. Se puede hacer exactamente lo mismo, solo variando la flexión de las caderas a 45 grados. En este caso sería radiografía de pelvis Dunn de 45 grados. En esta diapositiva vemos entonces las dos radiografías que se van a obtener. La imagen que ven a su izquierda es pelvis Dunn de 45 grados y la imagen que está a la derecha es la radiografía de pelvis Dunn en 90 grados. En la proyección de pelvis Dunn de 45 grados, el objetivo es poder despejar la parte anterosuperior del cuello femoral en toda su extensión. En cambio, en la radiografía de pelvis Dunn de 90 grados, se despeja toda la parte anterior del cuello femoral y su unión con la cabeza. Pelvis y cadera.
Al nacimiento, las piezas óseas que constituyen el coxal, ilion, isquion y pubis están unidas por intermedio de una estructura cartilaginosa radiotransparente, el cartílago I. La osificación de esto es de tipo encondral. Las extremidades superiores de los fémures son completamente cartilaginosas y radiotransparentes. Los cuellos femorales son cortos. El diagnóstico de displasia o de luxación congénita de caderas a esta edad será realizado preferentemente por la ecografía de caderas al primer mes de vida. Ahora, entre los 3 y los 6 meses, los núcleos femorales superiores están osificados y los cotilos se profundizan. Los núcleos pueden presentar una aparición asimétrica y ser de morfologías diferentes, en tamaño, contornos, fragmentaciones. A esta edad, la pesquisa de una luxación se realiza a partir de construcciones sobre una radiografía de pelvis frontal. Esta incidencia debe reunir ciertos criterios de calidad. Los agujeros obturadores deben ser simétricos, el sacro centrado sobre la sífisis púbica y el punto sacro más inferior debe estar al nivel de los cartílagos en I. Los núcleos femorales deben estar situados bajo la línea horizontal que pasa por el cartílago en I, por dentro de la línea vertical tangente al punto más externo o lateral del techo del cotilo, correspondiendo al cuadrante inferior externo de la construcción de Ombredane. El punto más alto de la metáfisis se sitúa bajo la línea de los cartílagos en I. La distancia entre el borde superior de la metáfisis y la línea de los cartílagos debe ser simétrica. El ángulo acetabular formado por el techo del cótilo y la horizontal es inferior a 25 grados a la edad de 5 meses. La línea de Putti es una vertical tangente al punto más interno o medial de la metáfisis. Dicha línea corta el techo del cótilo en su mitad medial. Ahora, una radiografía posterior a los 6 meses. El isquion y el pubis se fusionan a partir de los 4 años. Un engrosamiento difuso puede encontrarse a este nivel. Los trocánteres menores aparecen a los 9 años, los trocánteres mayores a los 4 años y se fusionan a los 16. A esta edad, la epífisis femoral superior se suelda y el cartílago en I desaparece. Esquema de un estudio radiológico de caderas. En el lado derecho está normal porque la cabeza del fémur está enfocada hacia el cotilo o acetauro de la pelvis. En cambio, en el lado izquierdo, la cabeza del fémur está por encima y por fuera de su correcta localización. Sobre esta imagen se realizan una serie de mediciones que orientan al grado de la afectación. Pelvis von Rosen. Desde una posición AP de pelvis se ajusta el plano medio sagital del cuerpo con la línea media de la mesa. Se toman los miembros inferiores y se realiza una abducción de al menos 45 grados y haciendo una rotación máxima interna de las mismas extremidades. El rayo central se dirige perpendicular a 2.5 centímetros por sobre la sífisis del pubis. Esta radiografía nos permite estudiar la luxación congénita de la cadera. También sirve para estudiar la luxación de la articulación coxofemoral y el desarrollo de las cabezas femorales. Generalmente se realiza a los 5 o los 6 meses de edad. Radiografía de falso perfil de Lequesne. Posicionamiento del paciente en bipedestación. La cadera a estudiar está apoyada contra el estativo. El pie de la cadera a estudiar paralelo al estativo. Rotar la pelvis 65 grados hacia la cadera a estudiar. Se debe observar el techo del cotilo de perfil, cabeza y cuello femoral de perfil, borde anterior del cotilo, hemipelvis oblicua. Por tanto, esta proyección nos permite analizar la pared posterior, cubrimiento anterior de la articulación, alteraciones puntuales en la pared anterior.
En resumen, el paciente está de pie con la placa radiográfica apoyada en la cara lateral de la cadera en estudio, angulando 65 grados al paciente con la cadera en estudio en situación más anterior. El haz de rayos X es dirigido perpendicular, centrado en la cadera en estudio. El propósito es ver la cadera en estudio separada de la cadera contralateral por una distancia aproximada de una cabeza femoral. Radiografía de falso perfil de Lequesne ejecutada con técnica correcta. Observar la distancia entre las dos cabezas corresponde a un diámetro de las mismas. Radiografía de la silueta de la cabeza femoral, método de Schneider. Primera posición, decúbito supino. Cadera a representar en flexión de 45 grados. Dirección del rayo, perpendicular a la película. El haz central sobre el centro del cuello femoral, centro del pliegue inguinal y sobre el centro del chasis. Aquí veremos la proyección de la silueta de la cabeza femoral, el contorno anterior. Radiografía de la silueta de la cabeza femoral, método de Schneider 2. Posición del paciente. Cadera a representar en extensión, pie en ligera rotación interna. El borde superior del chasis va a quedar a la altura de la espina ilíaca anterosuperior, al igual que en el método de Schneider 1. Proyección. 30 grados cráneo caudal. El haz central sobre el centro del cuello femoral, centro del pliegue inguinal y sobre el centro del chasis. Ahora veremos la silueta de la cabeza femoral en su contorno posterior. Entonces, la primera imagen, la número 1, el espacio articular está en el centro de la película, lo que está delimitado con la línea continua azul en la representación de la silueta de la cabeza femoral, la silueta anterior. Ahora, la imagen número 2, el espacio articular igualmente tiene que estar en el centro de la película, y ahora se está representando la silueta de la cabeza femoral, su silueta posterior, con la línea continua.